Bueno, es un gran placer tener a José Nathanson. Empezamos juntos en una misma radio hace muchos años. Lo admiro muchísimo porque es un tipo brillante, de una cultura impecable y bueno, es un gran politólogo y periodista. Así que José, un gustazo. Pablo, gracias por la invitación. Sabés que es verdad lo que te estoy diciendo, ¿no? Ya sabes. Te agradezco y es cierto que nos conocemos de jóvenes. de jóvenes. Bueno, José, vos escribiste un libro sobre Macri. Sí. Sobre por qué ganó Macri. Sí. Ahora te falta por qué perdió Macri, Sí, por qué se va Macri, ¿no? Hay que empezar a pensar eso, sí. No, yo lo que intenté hacer en aquel libro, llamó ¿Por qué? Era tratar de entender cómo había hecho Macri, un grupo como el macrismo, Marcos Peña, Durán Barba, etcétera, para ganarle en 2015 y en 2017 2 elecciones nacionales seguidas al peronismo. Ya ahí yo adelantaba, creo, o miraba algunas cosas que después, también para ser honesto, se fueron acelerando. Yo nunca pensé que la decadencia del macrismo iba a ser tan rápida, tan veloz, que la espiral de crisis, ingobernabilidad, desmanejo financiero iba a ser tan rápido. Creo que nadie se lo esperaba eso, ¿no? ¿Y cómo ves esto de que termine con las banderas, justamente las banderas que levantó en el 2015 de libertad económica, fin del cepo, que es lo peor del mundo, y va a terminar con cepo, y va a terminar con controles? Es que me parece que hay un punto en el cual a ver, es la vieja cuestión del martillo. El martillo en manos de un delincuente pues, se puede usar para romper una cabeza, en manos de un carpintero hacer una casa. Esas herramientas son herramientas de la economía. O sea, todos los gobiernos en Argentina, en China o en Tailandia, en una situación en la cual faltan dólares, tienen que poner algún tipo de restricción a la salida de dólares. No hay mucha vuelta. Hasta Cavallo puso restricción a la salida de dólares en algún momento. Entonces, hasta los economistas más liberales lo están pidiendo. Pero ¿por qué Macri tiene esa dificultad para entender esto? A mí me parece que hay un fondo muy dogmático de él, no tanto de toda la gente no necesariamente de todos los que lo rodean. Uno ahora, claro, retrospectivamente es más fácil, uno podría decir, si el presidente en vez de Macri hubiera sido Rodríguez Larreta, uno podría pensar una salida de la crisis menos empacada en 2 o 3 ideas que Macri tiene. Lo que pasa es que a Macri, a mí me parece, Pablo, le falló, y eso ya se veía al principio, le falló el plan desde el principio. Ellos tenían un plan que era, nosotros hacemos 3, 4 gestos hacia el mercado, liberamos el cepo, no sé qué, abrimos la cuenta de capital, etcétera, y las inversiones vienen. Y eso no ocurrió, porque ellos leyeron mal el mundo. O sea, el mundo que ellos veían, que era el mundo de la globalización, de los 90, eso no existe más. Claro. Estamos en otro momento del mundo. Él hubiese sido un buen presidente en la época de Menem, tal Seguramente, vez. O incluso en la época del clintonismo. Digamos. Yo creo que el fracaso económico de Macri es resultado de una mala lectura del momento del mundo. Propia de Macri, propia de Marcos Peña. ¿De quién? Parece que echarle la culpa ahora a Marcos Peña, que es lo más fácil, a Durán Barba, yo creo que en algún sentido, Durán Barba, con la economía que tuvo, no sé si hizo una campaña tan mala, digamos. ¿No? Sacar el 32%. Fue brillante. Sacar el 32%. Sí. Ahora, ni Marcos Peña ni Durán Barba, sobre todo Durán Barba, nunca se propusieron, no está en sus resortes manejar de economía. Sí en los resortes del presidente y del ministro de Economía, que fue sobre todo el anterior. Yo te voy a confesar que, ya que estudiaste por qué ganó Macri, algo que no le voy a perdonar nunca a Macri es haber mentido tanto y haber utilizado el tema de la corrupción como eje de gobierno, ¿no? Y creo que los argentinos, y yo en algún lado también lo compré, por eso después escribí el libro sobre Nisman para reivindicarme de todas esas mentiras siniestras, y que nos creamos que se puede gobernar diciendo ellos son corruptos. Bueno, pero ¿y vos qué carajo sos? Bueno, pero él es corrupto, yo no importa, él es corrupto. No, eso, a ver, eso es una construcción política de vuelo corto, eso. Es una construcción política de vuelo corto. Pero hasta el día de hoy siguen con eso. Siguen con eso, sí, pero ya no es eficaz. Fíjate que perdieron las elecciones. Ahora, yo creo además que se les va a volver en contra, porque en eso vos lo sabes mejor que yo, los jueces federales son procíclicos. O sea, siguen el ciclo de la política. Cuando el macrismo se vaya del poder, ¿qué van a hacer los jueces federales? Vamos a empezar a escuchar el correo, los parques eólicos, todas las causas que sabemos que están ahí abiertas. Bueno, van a empezar a ir contra eso, lo cual para mí es un problema. Para mí es un gran problema que la justicia persiga a los políticos como los persigue. Totalmente. No, que sea un péndulo es siniestro, es malísimo, peligrosísimo. Porque hay una cuestión muy básica, que es que si el político que está en el poder siente que cuando se va del poder no va a la oposición, al parlamento, a su casa, sino que puede ir a la cárcel, cuando está en el poder va a hacer lo imposible para quedarse en el poder. Pura lógica, digamos. Entonces, eso me parece que es algo nuevo, que empezó en los 90, etcétera. Que es el gran desafío que tiene Alberto Fernández también, es uno de los grandes desafíos, sí. Hacer algo con la justicia. En el sentido de que eso
no se puede hacer más. Sí, yo creo que la doctrina Irurzun es algo que va a haber que de algún modo, no sé si legislar, no sé cuál es el mecanismo institucional adecuado para regular eso, pero va a haber que hacer algo con la prisión preventiva. Y José, ¿qué pasa con el fanático macrista, el que fue a la plaza? Bueno, ese es un tema que me parece que es interesante pensar. Hay también una Argentina que se siente representada por Macri o por el macrismo, por lo que el macrismo expresa. Y esa Argentina va a seguir estando después del 10 de diciembre. O sea, hay 30, 35, 40% de la población, la que fue a la plaza, la que lo vota Macri, el agronegocio, muy centrada en alguna zona de la Argentina, en la zona núcleo, etcétera. A esa Argentina, con esa Argentina hay que gobernar. Eso es parte del país. Yo hace poco terminé de escribir un artículo para un libro que vas a salir. Yo digo, el peronismo tiene que construir una política para la zona centro de la Argentina. Pero ¿qué pasa si yo te digo que esa gente no es tan fanática de Macri? Es más antiperonista que otra cosa. El peronismo ¿Cómo hace el peronismo para ganárselos? El peronismo tiene que hablarle, yo no sé si los puede ganar, pero un próximo... A ver, hay una frase de Borges que a mí me gusta citar, famosa de Borges, que dice, los peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles. Yo creo que hubo un momento en el que el peronismo decidió que la zona núcleo, el agronegocio y la clase media no era ni buena ni mala, sino incorregible, y decidió que no le hablaba más. Yo creo que eso fue un error que cometió el último tramo del kirchnerismo. Bueno, pero en su origen el peronismo se enfrentó con ese bueno, sector, pero vos podés enfrentar Nació y contener... el peronismo enfrentándose contra sí, eso. de todos modos yo creo que viene también, Pablo, un momento político en el cual Alberto, si, como tú indicas, va a ser presidente, va a tener que construir una coalición lo más ancha posible. Sí. Como fue el primer gobierno de Néstor Kirchner. Lo que llamamos el revival nestorista, le puse una nota que terminé, que salió hoy en el Le Monde de hoy. Es eso, es rearmar una coalición lo más amplia posible. ¿Pero le habló Néstor Kirchner a los sectores medios altos? Al principio sí. Lo que pasa es que ya se nos perdió. Al principio sí. Eso estalló con el conflicto del campo. Eso estalló 2008-2009. El primer kirchnerismo, acordémonos que el primer kirchnerismo estaba Graciela Ocaña. Estaba Marto Llanarte, estaban los radicales, estaban los restos del Frepaso. No era solo peronismo, estaba Moyano también. Estaba Alfredo Leuco, con eso te digo todo. Bueno, ahí tenés, estaba Alfredo Leuco. Creo que no estaba Majul sino Leuco, pero estaba Alfredo Leuco, efectivamente. Bueno, eso no digo Alfredo Leuco, pero eso hay que reconstruirlo. Esa coalición hay que reconstruirla. Sí. Hay que hacer una coalición muy amplia, yo creo que sí. ¿Y qué va a pasar con los sectores más kirchneristas duros? ¿Qué tanto están, crees vos, abiertos a que eso se haga? Me parece que depende un poco de la capacidad de Alberto de armar un esquema de conciliación importante y sobre todo de la capacidad de Cristina de mostrar una posición constructiva, que yo estoy bastante convencido de que la va a tener. Yo creo que Cristina, tal y como lo mostró, la tiene ya, la está mostrando y yo creo que lo va a seguir mostrando en el gobierno, porque yo creo que Cristina, este artefacto, digamos, ¿no?, de la unidad del peronismo, de Alberto, de Massa, de todos adentro, de Axel, qué sé yo, es una creación básicamente de Cristina Kirchner. Sí, y yo creo que ella lo va a cuidar mucho, aun cuando para eso tenga que contener, aplacar, porque bueno, entre los economistas de Alberto están algunos economistas que tienen una mirada heterodoxa y está Guillermo Nielsen que tiene una mirada más liberal de la economía, digamos. Entonces, no, por supuesto, incluso nos enteramos, porque lo contó él mismo, que se ha reunido con Carlos Melconian, y que se ha reunido con Caputo también. Bueno, ¿no? Por eso, Alberto hay que ver, el gabinete va a ser, un gabinete siempre es una cantidad de nombres que van a desarrollar políticas públicas y es un conjunto de señales. Vos tomás un gabinete, das señales para acá, para acá. El primer gabinete va a ser la primera señal de Alberto, así como el gabinete de Néstor. Pero fíjate, Pablo, no es casual que Labaña, Nielsen, Redrado, Alberto, todos protagonistas del primer nestorismo. Falta Leuco y está todo el primer nestorismo. Es loco pensar que Labaña puede terminar en un gabinete de Alberto hasta ahora ha hablado muy bien de Labaña. Hasta ahora Alberto ha hablado muy bien de Labaña y ya Labaña demostró su capacidad de pilotear momentos de crisis. Yo no creo que sea una cosa imposible, digamos. No sé si va a ocurrir, no hago especulaciones con nombres, no sé nada de eso. Pero no sería algo loco. Sí creo que el espíritu del primer nestorismo en condiciones muy diferentes. La soja antes valía 600, vale 300. Tenías una región que te acompañaba, ahora tenés una región que con un Brasil en contra, o sea, una serie de cuestiones que son diferentes, pero me parece que en el espíritu de Alberto está eso, digamos. ¿Cómo ves este papel tan fuerte de Elisa Carrió ahora en este fracaso de Macri y sobre todo el papel de Pichetto, ¿no? Bastante parecido al de Lilita Carrió en este momento. Yo no entiendo, eso me resulta completamente desconcertante, que la estrategia del gobierno en este momento sea convertir a Carrió en su vocera. Yo no lo entiendo. En un momento en el cual primó la moderación, porque obviamente lo que votó la gente
en las elecciones de agosto fue un candidato que era de centro, que era moderado. Alberto fue una promesa de moderación, Alberto fue una promesa de romper la grieta, lo escribimos 20 veces, había una grieta de un lado Cristina, del otro Macri, y Cristina hizo un movimiento en el cual puso en el centro a un tipo de centro, y ese tipo sacó casi el 50% de los votos. O sea, fue hay una demanda de fin de la grieta, había una demanda de fin de la grieta, yo creo que Cristina leyó muy bien. Nosotros publicamos un gran libro que se llama La grieta desnuda, donde era básicamente una descripción de por qué la política de la grieta funcionaba para ganar elecciones, pero no funcionaba para transformar y gobernar la Argentina. Bueno, ese es el resumen perfecto del macrismo, bueno, me parece, exactamente. ¿no? Bueno, y del último kirchnerismo, te agrego, y del último tramo del gobierno de Cristina. A Cristina tampoco le sirvió para gobernar. No. ¿La complicó? No, la complicó. Por eso Cristina perdió 2013, perdió 2015, perdió 2017. Toda esa larga, es casi una década, ¿no? El último tramo del cristinismo y todo el macrismo. La grieta te sirve. ¿Qué es la grieta? Es gobernar sostenido en una minoría intensa, en el 30 al 35%, en la plaza de Macri, en las plazas de Cristina. Con esa minoría vos podés aguantar en el poder, incluso en un sistema de balotaje. Si tenés suerte y sos hábil, hasta podés ganar. Ahora, no podés transformar la Argentina. Por eso el último tramo del gobierno de Cristina fue un gobierno muy paralizado. Lo mismo que el gobierno de Macri. Totalmente. ¿Cómo Pichetto es una especie de símbolo de algo argentino? ¿Que expresa alguna argentinidad? Yo creo que expresa algo, ¿no? Esta locura de haber sido teóricamente un peronista de Estado con todos los gobiernos y a último momento salta para acá y acá se hunde, ¿no? Es una cosa. Sí, lo contrario de Alberto, ¿no? Porque Pichetto es un tipo que fue obsecuente de todos los presidentes peronistas y que ahora se pasa a la oposición. Alberto fue un tipo que cuando se peleó con... se tuvo que decir, no, mirá, no estoy de acuerdo, me voy, y estuvo llanero solitario comiendo sardina 10 años. Intentó con Massa, con Randazzo, con todo, no anduvo y ahora volvió, digamos. Entonces, de todos modos, claramente Pichetto se va a terminar convirtiendo en un personaje menor al final. No, sin duda, sin duda. José, un placer tenerte. La verdad, un gusto, Pablo, cuando quieras. Te agradezco mucho siempre te escucho en el programa Esloto, que es un gran programa acá en C5N. Gracias. No, un placer. Y espero tenerte pronto. Un placer, cuando quieras. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos el viernes que viene. No va a pasar nada de acá el viernes, quédense tranquilos. Bueno, vamos a ver. Chao.